El precio del arroz subió un 12% en Bogotá durante el último trimestre. El litro de aceite vegetal en Ciudad de México lleva 3 meses consecutivos de alzas. En São Paulo, los distribuidores de electrodomésticos reportan márgenes destruidos por costos de importación que se duplicaron en menos de un año. Estos no son titulares de una crisis económica convencional. Son las primeras ondas sísmicas de algo mucho más profundo y estructural que está ocurriendo ahora mismo en la economía global. Una guerra comercial que ya llegó a tu bolsillo aunque nadie te haya dado el memo oficial de que empezó. Los expertos en comercio internacional llevan meses usando un lenguaje que suena técnico y lejano. Hablan de aranceles recíprocos, de proteccionismo estratégico, de tensiones entre bloques económicos. Pero detrás de ese vocabulario de cumbres diplomáticas y comunicados de prensa hay una realidad concreta y cotidiana que afecta a cualquier persona que compre comida, pague servicios o administre un negocio en América Latina. Lo que está ocurriendo entre las potencias del norte y el nuevo bloque que están consolidando México, Colombia y Brasil no es solo una disputa entre cancilleres en salas de reuniones con vista al mar. Es una batalla activa por el precio de tu tecnología, de tu combustible y de los alimentos que pones en tu mesa cada día. Este reportaje no va a quedarse en la superficie de los comunicados oficiales. Vamos a desmantelar exactamente cómo funciona esta jugada maestra de los aranceles, quién paga realmente la cuenta cuando dos economías se declaran la guerra comercial y, más importante que todo lo demás, qué pasos concretos y verificables puede tomar una persona común para proteger su economía personal y su negocio de la tormenta que se está formando en el horizonte. Para entender correctamente lo que está sucediendo hay que empezar por desmontar un mito que nos han vendido durante décadas como si fuera una verdad científica, la idea de que el libre comercio sin restricciones es siempre la ruta más eficiente hacia la prosperidad colectiva. Los datos de 2026 cuentan una historia completamente diferente. Cuando una potencia económica decide imponer un arancel del 25% a las importaciones de un socio comercial, lo que está haciendo en términos prácticos es levantar un muro fiscal invisible en las aduanas. Un muro que alguien tiene que pagar. Y esa es precisamente la pregunta que la mayoría de las personas nunca se hace: ¿quién termina pagando ese muro? La respuesta que los gobiernos suelen dar en sus conferencias de prensa es que lo paga el país que exporta, que se ve obligado a bajar sus precios para mantener competitividad. Esa versión es conveniente políticamente pero incompleta económicamente. La evidencia histórica de guerras comerciales anteriores, incluyendo el conflicto arancelario entre Estados Unidos y China que se intensificó a partir de 2018, no muestra consistentemente que el costo se distribuye entre el exportador, el importador mayorista y, en última instancia y de manera inevitable, el consumidor final que encuentra precios más altos en la estantería del supermercado. Tú eres ese consumidor final, y en el contexto latinoamericano de 2026, con economías que dependen significativamente de cadenas de suministro internacionales para productos básicos, el impacto sobre el poder adquisitivo real de las familias es directo, medible y doloroso. Pero hay una dimensión de esta guerra comercial que los análisis convencionales están subvalorando gravemente, y es la dimensión estratégica de lo que está haciendo el bloque latinoamericano como respuesta. Durante décadas la narrativa dominante fue que la dependencia comercial con el mercado norteamericano era no solo inevitable sino deseable. Las cadenas de valor regionales se construyeron sobre esa premisa. Las políticas industriales se diseñaron asumiendo ese acceso permanente. Y de repente, en el transcurso de apenas unos pocos años, esa premisa se ha demostrado frágil, condicionada y sujeta a la voluntad política de actores externos. México, Colombia y Brasil han llegado a una conclusión que está redefiniendo el mapa comercial del hemisferio. La eficiencia de depender de un solo mercado dominante se convierte en una trampa mortal cuando ese mercado decide usar el acceso comercial como moneda de cambio en negociaciones políticas. La eficiencia, descubrieron con costosa experiencia, es enemiga de la seguridad estratégica cuando el proveedor principal decide que ya no le convienen las mismas reglas que él mismo escribió. La respuesta que estos tres países están construyendo no es simplemente un ojo por ojo arancelario clásico, aunque eso también está ocurriendo. Es algo más sofisticado y de mayor alcance. Al llevar casos ante la Organización Mundial del Comercio, están exponiendo públicamente una contradicción fundamental del sistema. Las mismas potencias que diseñaron la arquitectura del libre comercio global son las primeras en abandonar sus principios cuando sus propios intereses industriales o políticos lo requieren. Cada vez que un país latinoamericano gana un caso en la OMC contra prácticas proteccionistas de economías desarrolladas, debilita la legitimidad moral del sistema unilateral de presiones. Y ese debilitamiento crea exactamente el tipo de vacío estratégico donde pueden nacer nuevas alianzas comerciales. Aquí es donde el análisis se vuelve directamente relevante para cualquier persona que tenga ahorros, un negocio o simplemente ingresos que proteger.
porque lo que está ocurriendo a nivel geopolítico tiene consecuencias muy específicas y predecibles sobre la economía cotidiana, y entender esas consecuencias antes de que se materialicen completamente es la diferencia entre adaptarse a tiempo o quedarse atrapado en una realidad económica que ya cambió. El primer impacto que ya está siendo documentado por economistas regionales es la volatilidad en los precios de productos cuya cadena de suministro cruza las fronteras en tensión. Componentes electrónicos, piezas industriales, insumos agrícolas específicos, productos farmacéuticos que dependen de materias primas importadas. Si tu negocio compra o vende cualquier cosa dentro de estas categorías, ya estás en la zona de impacto directo. Y si eres consumidor de productos que contienen estos insumos, que básicamente describe a la totalidad de la población, también estás afectado aunque no lo notes todavía con la misma claridad que lo notarás en 6 meses. El segundo impacto, más difícil de medir pero igualmente real, es la incertidumbre sobre las reglas de juego futuras. Las empresas grandes tienen departamentos enteros de gestión de riesgo geopolítico, equipos de abogados comerciales internacionales y acceso a información de inteligencia económica que les permite anticipar cambios regulatorios y ajustar sus estrategias con meses de anticipación. Las pequeñas y medianas empresas y las familias trabajadoras generalmente son los últimos en enterarse de por qué el costo de sus insumos o de su canasta básica se disparó. Este desfase de información es uno de los mecanismos más inequitativos de las guerras comerciales. Los grandes actores se adaptan, mientras los pequeños absorben el golpe sin haber podido prepararse. Entonces, ¿qué puede hacer concretamente una persona o una pequeña empresa para no quedar atrapada en ese desfase? Los economistas especializados en resiliencia financiera ante choques externos han identificado varios principios de acción que funcionan a nivel individual con la misma lógica que están aplicando los estados a nivel nacional. El primero y más fundamental es la diversificación de proveedores y de fuentes de ingreso. Así como México y Colombia están activamente construyendo nuevos canales comerciales con Asia y Europa para reducir su dependencia de un solo mercado dominante, cualquier negocio que dependa de un solo proveedor de insumos importados está asumiendo un riesgo concentrado que una guerra comercial puede activar de manera abrupta. El ejercicio práctico es simple aunque no siempre cómodo: mapear con honestidad qué porcentaje de tus costos operativos o de tu canasta de consumo depende de importaciones que podrían verse afectadas e identificar alternativas locales o regionales aunque sean inicialmente más costosas. La prima de precio que pagas hoy por diversificar es casi siempre menor que el choque que absorbes mañana si no lo hiciste. El segundo principio es la reducción intencional de deuda denominada en monedas extranjeras o indexada a variables volátiles. Las guerras comerciales generan volatilidad cambiaria de manera casi inevitable. Cuando las relaciones comerciales entre economías grandes se deterioran, los tipos de cambio se mueven con mayor amplitud e impredecibilidad. Para una familia o empresa latinoamericana con obligaciones financieras en dólares, un movimiento cambiario significativo en el momento equivocado puede convertir una deuda manejable en una crisis de liquidez. Reducir esa exposición antes de que la volatilidad se intensifique es una decisión financieramente conservadora que muy pocos asesores están recomendando con la urgencia que merece. El tercer principio, quizás el más contraintuitivo, es invertir activamente en comprender de dónde vienen los productos que consumes. Esto no es un llamado romántico a la autosuficiencia total, que es imposible e indeseable en una economía moderna. Es un llamado al conocimiento funcional de tu propia cadena de dependencias. Si sabes que el tipo de aceite que usas regularmente se importa principalmente de un origen que podría verse afectado por aranceles en los próximos meses, puedes tomar decisiones informadas sobre marcas alternativas, sobre almacenamiento estratégico a precio actual, o sobre ajuste de consumo antes de que el precio suba. La soberanía económica personal comienza casi siempre por entender exactamente de dónde viene lo que consumes. Los recursos estratégicos, especialmente la energía, están ocupando un papel completamente nuevo en esta guerra comercial y entender esa transformación es crucial para anticipar dónde se producirán los próximos choques de precios. Las decisiones sobre suministros energéticos que antes eran tratadas principalmente como transacciones comerciales reguladas por contratos de largo plazo están siendo reencuadradas como instrumentos de política exterior. Esto tiene una implicación directa para los costos de transporte, manufactura y distribución en toda la región. Cuando la energía se convierte en arma geopolítica, su precio deja de seguir solo la lógica de la oferta y la demanda y empieza a seguir también la lógica impredecible de las tensiones diplomáticas. Para las pequeñas y medianas empresas con costos energéticos significativos, esto convierte la inversión en eficiencia energética o en fuentes alternativas de energía de un proyecto de responsabilidad ambiental a una estrategia defensiva de protección de márgenes. La empresa que reduce su dependencia de la energía importada o de la red eléctrica nacional que depende de suministros extranjeros, está construyendo un escudo real contra una variable que se ha vuelto políticamente volátil.
El escenario más probable que los analistas de comercio internacional están describiendo para América Latina en el mediano plazo no es una resolución limpia y ordenada de estas tensiones comerciales. Las guerras comerciales históricamente no se resuelven rápido y cuando involucran disputas sobre acceso a recursos estratégicos o sobre cadenas de valor industriales profundamente integradas pueden extenderse durante años con periodos alternos de escalada y negociación. Lo que los tres países del bloque latinoamericano están construyendo en sus cumbres bilaterales y en sus acuerdos sectoriales es precisamente una arquitectura de resiliencia para ese escenario de largo plazo, mecanismos de comercio que funcionen con menos dependencia del sistema financiero tradicional, cadenas de suministro regionales más cortas y controlables e instrumentos de inversión conjunta que no requieran la intermediación de instituciones financieras internacionales con intereses alineados a otros actores. Para el ciudadano común, la lectura práctica de ese escenario de largo plazo es que los ajustes que resulten dolorosos de hacer hoy serán más dolorosos de hacer mañana cuando ya no sean opciones sino necesidades urgentes. La diversificación de ingresos, la reducción de exposición cambiaria, el conocimiento de las cadenas de suministro que afectan tu economía personal y la construcción de reservas que te den tiempo de reacción ante choques externos son acciones que tienen mayor valor estratégico cuanto antes se implementan. La guerra comercial que está llegando a América Latina en 2026 no es el fin del mundo económico ni el colapso inevitable del sistema. Es una transición hacia una nueva arquitectura de relaciones comerciales que va a generar turbulencia real y medible durante el proceso de ajuste. Los países que están navegando mejor esa transición son los que comprendieron antes que la estabilidad basada en dependencias no diversificadas era siempre una ilusión costosa y que construir resiliencia tiene un precio que siempre vale la pena pagar antes de que la crisis lo exija por la fuerza. Tú tienes exactamente las mismas opciones a escala personal que tienen los gobiernos de la región a escala nacional. Puedes esperar a que la tormenta llegue completamente y reaccionar desde la urgencia, o puedes tomar hoy las decisiones que te pongan en terreno más sólido cuando los vientos arancelarios soplen con toda su fuerza. La información que acaba de ser presentada en este reportaje no es para generarte ansiedad paralizante, es exactamente lo contrario, es el tipo de análisis anticipado que convierte una amenaza difusa en un problema concreto con soluciones concretas disponibles para cualquier persona dispuesta a actuar con inteligencia y tiempo suficiente.